Hay cárceles que no tienen barrotes y cada día algo se libera. Soy Laura Herrera y esto es Gira la llave. Hubo un momento en la historia donde a muchas personas les quitaron todo: su libertad, sus pertenencias, su nombre, su identidad. Uno de ellos era psiquiatra, un hombre que se había pasado su vida estudiando la mente humana, que entendía el dolor, que creía saber cómo funcionaba el sufrimiento. Pero estaba a punto de vivir algo que ningún libro le había preparado para enfrentar. Lo llevaron a un campo de concentración nazi y ahí lo perdió todo: el trabajo, la familia, la libertad física, la ropa, el nombre. Incluso le pusieron un número y en medio de ese despojo total empezó a observar algo que lo desconcertó: que había prisioneros que se quebraban completamente y había otros que no. No porque tuvieran más fuerza física, ni porque sus condiciones fueran mejores, sino porque algo adentro de ellos permanecía intacto. Ese hombre era Viktor Frankl, y lo que descubrió en ese campo cambió para siempre la forma en que entendemos la libertad. Frankl no podía elegir lo que le ocurría. No podía elegir dónde estaba, no podía elegir el frío, el hambre, el dolor, pero descubrió algo que ningún guardia podía confiscarle: el espacio entre lo que le pasaba y lo que eso significaba. En ese espacio pequeño, casi invisible, él podía elegir. No elegir los hechos, no elegir las circunstancias, pero sí elegir cómo interpretarlos, qué significado darles, si ese infierno lo destruía o lo transformaba. Y en medio de uno de los lugares más oscuros que ha conocido la humanidad, encontró algo que no esperaba encontrar ahí: libertad. No porque su realidad cambiara, sino porque cambió la forma de vivirla. Pero, ¿y si tú tampoco estás tan atrapado como crees? ¿Y si no es lo que te pasó lo que te pesa, sino el significado que le diste? ¿Y si ahí también hay un espacio para elegir de nuevo? Soy Laura Herrera y esta historia no es para nada lejana a mí. Yo también tuve un momento donde me quitaron algo. No mi nombre, no mi libertad física, pero sí algo que hoy te quiero compartir, que para mí significó casi lo mismo, y era mi identidad de mujer fuerte, mi ritmo, el control sobre mi propia vida. Eso fue lo que me arrebataron. ¿Y cómo pasó eso? Te estarás preguntando. Eso fue debido a mis 3 cirugías de reconstrucción de tímpano. No sé qué tanto detalle sepas de eso, pero me voy a concentrar en el mensaje que quiero compartir hoy contigo. Y es que recuerdo que justo antes de entrar a cada cirugía, la parte más dura para mí era como unos minuticos antes de entrar al quirófano, cuando estaba lista en la camilla y llegaba una enfermera con una cuchilla de afeitar en la mano. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. Y es que mi cirugía necesitaba que siempre, antes de empezarla, me cortaran la parte de atrás del pelo. O sea, me la afeitaban literal, la parte de atrás de alrededor de la oreja, para que en la cirugía pues eso no fuera un impedimento. Y ya te imaginarás, para una mujer vanidosa como yo, eso no fue para nada fácil. En las 2 primeras cirugías me acuerdo que en ese momento era donde más me quebraba, donde más lloraba, donde más me asustaba. Y en la tercera, y queriendo Dios la última, porque sé que ya el aprendizaje quedó, en ese momento, justo cuando yo ya sabía lo que iba a pasar, porque pues ya había vivido cirugías antes, decidí no resistirme más. Dije, esta vez lo voy a hacer diferente. Ese día no lloré, no cuestioné, no hice pataleta. Fue como una sensación de aceptación y entrega. O sea, fue el verdadero surrender, esa rendición. Me dediqué a observar, a observarme, a escuchar, porque inclusive escuchaba así cuando la cuchilla pasaba y veía cómo ese pelito se caía. Y en ese silencio decidí hablar con Dios. No con el Dios que está en el cielo, porque creo que el Dios en el que yo creo es el que está en mi corazón. Y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, llave? Así como le hablo yo a él. Me entrego completamente a lo que está pasando. No te voy a negociar, no voy a controlar nada, no voy a seguir pretendiendo que puedo sola en la vida, que todo lo puedo resolver. Y en ese momento fue una rendición absoluta a la vida, una rendición absoluta a la situación. Y lo que vino después fue súper milagroso, fue súper hermoso.
Y es que empecé a sentir un estado de gratitud completa, gratitud por estar ahí en ese quirófano, gratitud por poder tener la oportunidad de buscar esa sanación a través de ese equipo médico, sentir gratitud en medio del dolor. ¡Wow! Eso se sintió muy, muy, muy bonito. Y en medio de esa vulnerabilidad, gratitud incluso en la recuperación. No sé si sabes, pero las cirugías que tienen, pues, que involucrado el oído, pues tiene un alto riesgo de que pierdas el equilibrio. Y pues efectivamente yo lo perdí y mi mamá me tuvo que ayudarme a bañar, así como cuando era niña, por varios días. Mi papá me tenía que llevar a terapia así cogidita el brazo para ayudarme a caminar, así como cuando era bebé. Y sentir gratitud justo ahí, sentir gratitud en esos momentos y poder observar a esa mujer independiente, hacedora, que creía que podía sola, pero que también estaba abriendo sus brazos a dejarse sostener, a dejarse apoyar y que todo esto finalmente me estaba haciendo más humana. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque justo la historia de Víctor Frank en ese campo, que él tampoco podía elegir lo que le estaba pasando, pero sí podía elegir cómo vivirlo, es lo que me llevó a mí también a inspirarme a decir, ok, yo puedo seguir viendo esto como algo injusto porque a mí, porque 3 cirugías, pero yo que no he hecho bien en la vida, o empezarlo a ver, como dice una de mis grandes amigas, como un regalo mal envuelto y dejarme preguntar por qué y preguntarme para qué. Y esa pregunta, lo cambia todo. Porque incluso ahí, en medio del dolor, de la incomodidad, me seguía sintiendo libre, libre de elegir lo que significaba todo esto. Y esa libertad ya nunca nadie más me la va a poder quitar. Recuerda entonces la llave de hoy. Las circunstancias no siempre se pueden elegir, pero el significado que le das siempre es tuyo. Eres la llave, gira la llave.